Padre. Gracias, mi Señor, bendito en el nombre de Jesús, Padre. Te alabamos, te adoramos, mi Señor. Nuestras almas glorifican tu santo nombre. Ayúdanos a estar, mi Señor, bendito Padre, presentes, mi Señor. Santo, Ayúdanos, santo, Señor. santo, Echa por que tierra vive el reina. inoperante, Padre, todo aquello que quiera levantarse, Padre Santo bendito, Santo, contra santo, este culto, santo. Padre. Sí, Padre Venimos santo. a ti a cultuarte, a adorarte, Padre Santo bendito. Ahora ayúdanos, mi Señor, para que nada, Padre Santo bendito, nos disperse, nos distraiga, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar buscando el libro de Jeremías. Por ahí vamos a estar al principio. Vamos a comenzar ahí. Gloria a Dios. El profeta llorón, le decían a Jeremías. Vamos al 12 primero. Gloria a Dios. El pobre profeta. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jeremías capítulo 12. Dice ahí por subtítulo, queja de Jeremías y respuesta de Dios. Amén. Dice, justo eres tú, oh Dios, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Con los caballos, perdón. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz en ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Señor. Así dijo el Señor, contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel, he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive el Señor, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Señor. Amén. Amén. Precioso el Señor. Tenemos este profeta, ¿verdad? El profeta Jeremías, profeta llorón, le decían, porque él se lamentaba mucho, ¿verdad? Porque aparte le había tocado el predicarle a personas que ya el Señor les iba diciendo que no lo iban a escuchar, que no lo iban a atender, pero que él no tuviera miedo, ¿no? Que él lo había fortificado, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿sí? La queja de Jeremías. Jeremías se queja delante del Señor, ¿sí? Dice, justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Reconociendo primeramente la justicia del Señor, ¿verdad? Pero tenía que desahogarse, tenía que decir lo que tenía dentro, ¿sí?
Entonces le dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Él se dolía, ¿verdad? O sea, daba el mensaje del Señor, les advertía de sus malos caminos. Y ellos seguían y seguían en sus malos caminos. No oían la palabra del Señor, se burlaban de Él, se levantaban contra Él, ¿verdad? Que también lo vamos a ver como lo dice acá la palabra. Pero además de eso eran prosperados, seguían como si nada, ¿verdad? Y eso es lo que a él le desconcertaba. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. O sea, él veía que el pueblo aún hablaba de Dios, pero no le escuchaba, no escuchaba la palabra de Dios, no la ponía por obra, ¿verdad? Y veía que le iba bien, que seguían bien. Él era, no sé, destratado, asolado, dejado de lado, abandonado en todos los momentos, sufriendo por la palabra del Señor, por predicar la verdad, ¿verdad? Y entonces era algo que no podía entender. Y se había cargado Jeremías, se había cargado con eso, ¿verdad? Entonces lo estaba exponiendo ante el Señor, ¿sí? Dice, ahí le dice lo último de lo que leímos, ¿verdad? Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. O sea, no le seguían de corazón al Señor. Pero tú, oh Señor, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin, ¿verdad? No solamente eso se dolía a Jeremías, sino que él podía entender el dolor de Dios también, al ver a su pueblo, ¿sí? Una y otra vez irse detrás de cualquiera, ¿sí? De los Baales a adorar cualquier otra cosa, lejos de él, ¿sí? En vez de volverse a él. Jeremías llevaba la palabra y comprendía el dolor de Dios. Entonces estaba en una situación en cual su entendimiento, sus sentimientos estaban todo cargado él, ¿verdad? Viendo toda esa situación que lo rodeaba. Ahora Dios les dice así, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le dice esto al Señor? Si corriste con los de a pie y te cansaron. Él estuvo con los pobres, estaba predicando, ¿sí? A los pobres. Él era un pobre del Señor. Vamos a ver ahora después cómo se consideraba Jeremías, porque cuando el Señor le llama, él dice, he aquí que soy joven, ¿verdad? Que él se consideraba totalmente incompetente para servir al Señor y para predicar la palabra, y más para predicar una palabra, ¿sí? Que era de confrontación a un pueblo que no lo iba a escuchar, ¿sí? En cierto momento, ¿sí? El Señor les dice que escriba en un rollo, ¿sí? Las cosas que él le estaba diciendo. Y él tenía prohibido ir a presentarse delante del rey. Entonces las escribió Baruch por él, ¿sí? Era un varón que lo ayudaba, y fue y las leyó él. ¿Qué hizo el rey con el rollo? Lo quemó. Lo quemó. Lo rompió y lo quemó. Lo cortó con una navaja y lo tiró en el fuego. Para que veamos que no les importaba, que no querían. Entonces imagínense Jeremías teniendo que predicar la palabra, confrontando al pueblo, ya sabiendo que no iba a arrepentirse, pero además entendiendo el dolor del Señor, que como dice acá, ¿no? Nos habla, la nombra como la viña del Señor, el dolor del Señor a ver que su pueblo realmente no quería de él, se apartaba de él. Amén. Entonces por eso le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Sí? O sea, hablaba con el pueblo carnal y se cansó, se hastió de eso. ¿Cómo pelearía la batalla en el campo espiritual? Dice, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Sí? Cuando la batalla sea espiritual, si nos cansamos con lo que vemos,
carnalmente. Sí, muchas veces nos desmotivamos, ¿sí? O se nos cae la fe por las cosas que vemos, cómo el diablo traba aquí, traba allá, ¿verdad? O como nosotros quisiéramos que fuera de otra manera, como quisiéramos que las personas recibieran de otra manera la palabra, la tomaran, se convirtieran, ¿verdad? Si nos cansamos con eso poco, ¿cómo vamos a batallar con lo espiritual? Muchas veces nosotros estamos predicando la palabra a personas que son totalmente indefensas en el campo espiritual, por sí mismas, ¿no? O sea, sabemos que el Señor los guarda, pero el Señor también a nosotros nos enseña a pelear la batalla. Muchas veces vemos esas almas que nosotros le vamos a predicar, que están comenzando o que no tienen entendimiento, ¿sí? Personas que tienen sus cabecitas perdidas, ya personas de años, ¿verdad? Que entienden algo y luego se les olvida, que van, que vienen, que no logran, porque están también en un ambiente que no les ayuda, que son personas desprovistas de todo. ¿Quién va a pelear la batalla espiritual por ellos, no? Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Te cansaste de esto? ¿Te asqueaste de esto? Te queda mucho. Falta más todavía. O sea, nos estamos cansando por algo poco, pero queda más, porque sabemos que a medida que esto avanza, cada vez que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca, la batalla arrecia. El diablo llega y llega de una manera, de otra, ¿sí? No porque estemos desprotegidos, no porque estemos en pecado, sino porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo no pierde oportunidad, pero más allá de eso, está desesperado porque se le acaba el tiempo. ¿Sí? Así como se nos acaba a nosotros, se le acaba a él, ¿verdad? Entonces él quiere ganar almas para él, para el infierno, destruir, cuanto más destruya. Esa es la misión del diablo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados cada día, no solamente para lo que vemos, sino para la batalla espiritual. Muchas veces dejamos que lo que vemos, ¿sí?, nos aplaste, y cuando llega la batalla espiritual, o sea, todo lo que hay detrás, no lo enfrentamos. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar todo lo que hay detrás de lo que vemos, recordando que para aquellos que siguen al Señor, todo es espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a discernir esas cosas. Dice ahí en el 6, miren lo que le dice el Señor a Jeremías, directamente a Jeremías. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hable. Jeremías era hijo de sacerdotes. No era hijo de incrédulos. No era hijo de personas que no conocieran la palabra de Dios. No era hijo de personas que no hablaran de Dios. No, pero aún así, cuando el Señor le llama, la familia le da la espalda, ¿sí? Le abandona porque no quieren recibir la verdad del Señor, ¿sí? Entonces por eso el Señor dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen, ¿sí? O sea, no porque estemos cansados nos acerquemos a aquellos que nos han repudiado y se han levantado contra el Señor. Ellos no nos van a dar nada, al contrario, arreciará más todavía la batalla espiritual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar firmes, no dejándonos avasallar por lo que vemos, sino batallando contra lo que no se ve, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora le dice el Señor, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto la soledad, mi heredad preciosa. O sea, aquel pueblo que el Señor creó, aquel pueblo que el Señor eligió para que fuera su pueblo, ¿verdad? Lo había desconocido. Dice ahí que se habían comportado con él como un león, le habían rugido, le habían gritado, no querían de Dios. Habían venido otros y los habían asolado, ¿verdad? Y aún el mismo Señor decía, ¿sí? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. No sirve para nada. No sirve para nada lo que él quería que fuera su pueblo, ¿verdad? Dice, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada,
Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta otro. No habrá paz en ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Señor. Por ejemplo, ¿sí? Hay muchos hijos de Dios que están sirviéndole al Señor, que están siguiendo la palabra del Señor, pero se ven afectados por la maldad que hay en el mundo, ¿no? Un ejemplo chiquito, la sequía en el Uruguay. Ahora está lloviendo, pero la sequía en el Uruguay, ¿verdad? Nos ha afectado a todos, buenos y malos. O sea, entre comillas, los que buscan de Dios y los que no buscan, ¿verdad? Por la maldad del hombre y por no volverse a Dios, nos afecta a todos. Entonces, ¿qué pasaba Jeremías? Él se quejaba delante del Señor. ¿Hasta cuándo la tierra estará desierta por causa de los malos? ¿No? Como decía, ¿hasta cuándo se nos van a seguir secando los árboles? ¿Por qué? Pero eso es el designio del Señor, ¿verdad? Es lo que trae el pecado, ¿sí? La maldición para la tierra también, ¿verdad? Y era la heredad del Señor aquí de la cual él hablaba. Amén. Dice, sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Señor. Así dijo el Señor contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo de Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. O sea, iba a sacar a todos aquellos que se habían levantado contra su pueblo, pero también a su pueblo. ¿Sí? Dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive el Señor, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Señor. Esto no es lo que pasó hoy en día, ¿verdad? Dice, va a arrancar a su pueblo, iba a destruir todo, pero iba a volver, iba a tener misericordia. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La gracia, la misericordia, para todo aquel que se toma de él, ¿verdad? Si sus vecinos, o sea, aquellos que estábamos lejos, aquellos que no éramos el pueblo de Israel, ¿verdad? Aquel pueblo adoptado por el Señor, ¿sí? Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive el Señor, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. ¿Sí? Sabemos que ninguno que proceda del pueblo de Israel, del pueblo judío, cree en la Iglesia Católica, el Papa y todas esas cosas, pero nosotros nacemos muchos, la gran mayoría, metidos dentro de una Iglesia Católica porque era, por ejemplo, en este país, la religión del gobierno y todos estábamos ahí, ¿verdad? Entonces nosotros jurábamos por Baal y decíamos y hacíamos cualquier cosa, aunque no fuéramos, pero era donde estábamos y lo que nos enseñaba, nos andábamos en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora dice, y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive el Señor, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Somos adoptados, prosperamos dentro de aquellos que buscan del Señor. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Señor, ¿verdad? El mismo profeta hablaba las palabras que el Señor le daba y hablaba profetizando de tiempos que él no iba a llegar a ver, ¿verdad? Y esto me lleva a pensar cuando nosotros hablamos de la fe en Hebreos 11, ¿verdad? De todos aquellos que murieron teniendo buen testimonio de la fe, pero no alcanzaron a ver aún las cosas que el Señor hablaba por su boca. Pero le creyeron a Dios, ¿verdad? Más todavía. Fíjese ahora lo que dice ahí en el 13, la señal del cinto podrido. ¿Bien? Dice, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua.
y compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra del Señor diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo el Señor: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa del Señor, de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. ¿Qué es lo que pide el Señor de su pueblo? Que le sean, dice, por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. O sea, no solamente la obediencia al Señor, dice por fama, alabanza y honra. Que se vea realmente que somos hijos de Dios, ¿sí? Y era lo que le pedía al pueblo de Israel, ¿sí? No que dijera somos hijos de Dios, pero viviera totalmente alejado de esa realidad, ¿verdad? Sino que realmente fuesen su pueblo, fueran su fama, su alabanza y su honra. Eso es lo que le pedía al pueblo. Y como el cinto, ¿no? Uno se ata a un cinto y queda pegado a uno. ¿Dónde agarran al niño cuando no es bebé de brazo? Lo sientan acá. ¿No has visto? Lo sientan en la cintura así como, lo ponen ahí como donde va el cinto ahí. Él lo hizo juntar a su pueblo, lo llevaba ahí. Pero el pueblo dice, no quiso escuchar, pero no escucharon, ¿verdad? Y ahí vemos la importancia de realmente entender, y como dijo nuestro Señor Jesucristo, entender y oír y entender, o sea, oír y entender y poner por obra, ¿verdad? No solo de boca, sino realmente, no solamente en nuestra vida así, sino para afuera, por fama, por alabanza y por honra para el Señor. Eso es lo que debemos hacer, realmente testificar con nuestros hechos, no con nuestra boca, sino con nuestros hechos, que somos hijos de Dios, que caminamos según los preceptos del Señor, ¿sí? Vamos a mirar ahí en Jeremías 15. Vamos a leer unos versículos ahí. Bendito el Señor. 15:15, búsquese. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Dice ahí, el Señor reanima a Jeremías. Lo reanima, lo fortalece, ¿verdad? Dice, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Sí? El Señor le daba la victoria aún en lo que él veía, en todo lo que se levantaba. ¿Sí? Pero Jeremías tenía que convertirse.
Estamos viendo, ¿verdad? Desde que leímos el capítulo 12, que Jeremías se había cargado, se había desanimado por lo que veía, porque hablaba y hablaba y hablaba y nada pasaba. Al contrario, todos se levantaban contra él, ¿verdad? Pero el Señor entonces ahí, aún en varias señales, pero leímos simplemente el señal del cinto podrido, ¿verdad? Le muestra lo que iba a pasar realmente con Israel, ¿sí? Ahora, Jeremías muchas veces se desanimaba porque no veía lo que el Señor le decía que iba a suceder, tampoco veía un cambio en el pueblo, no veía arrepentimiento, ¿verdad? Y el Señor lo reanimaba. Entonces le dice ahí que se convierta, que entresaque, dice ahí. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y adelante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Verdad? Habría que sacar toda esa raíz de amargura, todo ese dolor, todo aquello que había en él, y toda esa contrariedad que lo había cargado. Dice, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sabemos que en toda la vida de Jeremías no hay testimonio de que algunos, muchos, algunos muy pocos le acompañaron. ¿Sí? Por ejemplo, Baruch le acompañó al hacer los escritos ahí y leer lo que él escribía cuando él no podía, ¿verdad? Pero la más de las personas que él veía eran todo contra él, pero el Señor le dijo, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de los malos, de la mano de los fuertes, ¿verdad? Jeremías desde el principio se reconoció delante del Señor totalmente incapaz de hacer la obra, débil, joven, dice él, ¿verdad? Ahora lo vamos a leer cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Pero el Señor, cuando quiere hacer su propósito, no le importa cómo somos, no, si somos fuertes o débiles, más vale seamos débiles y Él se fortalezca en nosotros, o sea su fortaleza la que nos guíe, ¿verdad? Él nos capacite y Él esté con nosotros porque es Él el que hace la obra. Ahora muchas veces en nuestra mente nos asustamos, nos atribulamos porque vemos que no reacciona, ¿sí? Pero sabemos que hay que hablar, sabemos que hay que seguir con nuestro testimonio, no como le dice ahí, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos, o sea, no podemos nosotros cargarnos o deslizarnos, ¿sí? Para moldarnos, para tener quizás una compañía. Jeremías estaba solo había quedado, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestra familia nos deja de lado, no vamos a deslizarnos un poquito para estar con ellos, para sentir un cariño, una atención de parte de ellos, no es lo que tendríamos que hacer. No, eso no es la fe, eso no es creer en Dios, ¿verdad? Este Jeremías se estaba quejando delante del Señor porque se había cargado, se había cansado. Pero el Señor le muestra que realmente Él es quien fortalece, Él es quien hace la obra, ¿verdad? Y Él es quien le iba a dar las victorias, que no eran quizás las que Él esperaba, ¿no? Y así es igual para nosotros. Muchas veces las victorias que nosotros esperamos no son las que el Señor nos da. Hay que estar preparado, como le dijo el Señor. Si corrías con los de a pie y te cansaste, ¿cómo pelearás con los caballos? ¿No? Si nos cansamos con lo que vemos, y Él ve todo el mundo, todas las personas, Él ve todas las cosas, ¿cómo vamos a enfrentar la guerra espiritual? ¿Sí? Vamos a mirar ahí en Jeremías 1, vamos a mirar el llamamiento de Jeremías. Bendito Señor, gloria a Dios. Amén. El capítulo 1 dice ahí, llamamiento y misión de Jeremías. Amén. Dice ahí, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Vieron? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Mira, dice, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. O sea, era hijo de sacerdote. Palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim,
hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Durante todo ese periodo estuvo viniendo palabra del Señor a Jeremías, ¿verdad? Ahora dice acá, en el 4, dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Amén. Si vemos aquí, esto que le dice él, te pondré como muro de bronce, es lo mismo que le dice cuando le dice, te restauraré, o sea, te volveré a poner fuerte, ¿sí? Para soportar todas las cosas. Entonces el Señor, así como hablábamos en cultos pasados de que no nos da una tentación, una prueba, la cual no podamos resistir y nos da con ella la salida. Cuando el Señor tiene una misión para nosotros, quiere que hagamos algo. El Señor tiene cuidado de todas las cosas, el Señor tiene todo preparado. Entonces nosotros tenemos que ir sin miedo, sin tomar precaución. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesús a los discípulos? No lleves bolsa, no lleves alforja, no tengas cuidado. Iban en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, a llevar la palabra, ¿verdad? Exactamente lo mismo cuando vamos a hacer la obra del Señor. No tenemos que estar cargados o preocupados, sino confiando en el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda, el Señor nos respalda en todas las cosas. Diferente es cuando corremos según nuestra voluntad. Pero estamos hablando de cuando el Señor nos manda a hacer algo y nuestra vista carnal nos muestra que todo se nos viene encima. Pero el Señor tiene sus propósitos, ¿verdad? Recordémonos de este pobre Jeremías, el profeta llorón, como dice. Durante toda su vida le predicó al pueblo de Israel desde ya sabiendo que no le iban a escuchar, pero tenía que hacerlo. La palabra tenía que ser escrita. Es más, fíjese, vamos a mirar, no, ya vamos a llegar ahí, después vamos, pero vamos a llegar a un lugar donde el Señor le dice ahí, que yo le comentaba al principio, que escriba todas las cosas en el rollo. Creo que es en Jeremías 36, no sé si nos dará el tiempo, pero después búsquelo y lean. Le dice que escriba todas las cosas, para que todavía no solamente lo que él habló, sino que también quede para memoria del pueblo, ¿verdad? De que se le avisó de todas las cosas que iban a venir, ¿sí? Y así como le dice, aquí el Señor le dice a Jeremías, dice, tú pues, dice en el 17, ciñe tus lomos,
Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, no tenga miedo de lo que esté enfrente. Porque Dios es el que se hace responsable. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti. O sea, no iba a ser sencillo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Va a llegar alguna cosa? Va a llegar. ¿Nos llega a nosotros? Sí, nos llega. Obviamente. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Porque yo estoy contigo para librarte. Fíjese, váyase hasta, vamos a mirar ahí Mateo 28. Vamos a leer un capítulo. En Mateo, un versículo. Gloria a Dios. Vamos a mirar en Mateo 28, el versículo 20. Mire lo que dice ahí. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 19. 18. Vamos a leer 18. Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús le hablaba a sus discípulos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo digo, ¿se terminó el mundo? No. O sea que Él está con nosotros. Es su promesa. Es su promesa. Entonces, cuando tengamos cositas, cuando nos den nervios, cuando nos den, recuérdese que el Señor está. Y que Dios le dijo a Jeremías, conviértete, saca lo precioso de lo vil, desecha ese miedo, ese temor, vergüenza, lo que sea que tengamos, porque yo estoy contigo. Y aquí lo dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, y más cuando estamos haciendo la obra. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque así como el pobre Jeremías se cansó, nosotros no vivimos ni la mitad de los Jeremías y muchas veces nos agobiamos, ¿sí? Por las cosas que nos rodean, por cómo vemos. Vemos que no vienen almas, y que si vienen no avanzan, y que vienen y se van, que no permanecen, que parece que lo que hacemos es en vano. Y el pobre Jeremías llegó él a profetizar, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a ver. Pero no lo vio. Y su vida fue un tormento continuo. Tristeza, desazones, una tras otra. Pero nunca vio lo que él profetizó, ¿verdad? Vamos a volvernos ahí a Jeremías. Vamos a mirar ahí algunas de las profecías. Vamos a mirar primero, vamos ahí al capítulo 31. Ahí habla del nuevo pacto. Gloria a Dios. 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Gloria a Dios. Amén. Yo no lo tengo. Aquí está. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con ellos. La casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿No es esto acaso la gracia derramada? ¿No es esto acaso nuestro Señor Jesucristo, su obra? Esta es la obra del Señor. La estaba hablando Jeremías, que nunca llegó a ver nada, que nunca llegó a ver los resultados, ¿sí? Pero estaba profetizando del tiempo presente. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Es lo que hace el Señor.
¿Sí? Ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. O sea, no hay uno que conozca al Señor y enseñe a los otros, no, todos. Eso es lo que en muchos lugares no existe. Hay algunos que dicen conocer al Señor y predican la palabra y los otros lo siguen en plena idolatría. Y no es así. El Señor nos llama a que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Él, como el cinto en sus lomos, ¿sí? Ceñido a Él, ¿verdad? Una relación personal y un conocimiento. Esa es la gracia del Señor. Ese es el tiempo de ahora, ¿verdad? Algunos se toman, otros no. Entonces, si este pobre Jeremías tuvo que soportar todo eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que fortalecernos y seguir adelante, tomarnos y recordarnos que el Señor está con nosotros? Fíjese Jeremías capítulo 7. Vamos a ver si nos damos cuenta que Jeremías seguía hablando aquí del Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios, precioso el Señor. Dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. ¿No es acaso esta palabra la que cita nuestro Señor Jesucristo cuando entra y empieza a tirar todos los puestos de los que están vendiendo dentro del templo? Y les dice, es cueva de ladrones. Limpia el templo, sacude, tira todas las cosas. Porque estaban haciendo mercado dentro de la casa de oración. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. O sea, era como que hicieran, pongamos un comercio aquí en el lugar que adoramos al Señor. Total falta de respeto y nada, o sea, hacia Dios, nada. Cero conocimiento, amor, reverencia, nada. ¿Verdad? Y eso es lo que encontró nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Jeremías lo estaba citando. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando sucedió, cuando se cumplió esa profecía, citó esta palabra. Exactamente como cuando cita Isaías, ¿verdad? Cuando dice, hoy se ha cumplido ante vosotros esta escritura, ¿verdad? He venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos. Estaba citando lo que el profeta Isaías había proclamado, pero no lo había visto. Isaías no lo había visto, Jeremías no lo había visto, ¿verdad? Vamos a mirar ahí el capítulo 31 de Jeremías, versículo 15, fíjese. Fíjese lo que dice ahí. Simplemente estamos viendo versículos sueltos para ver cómo el profeta profetizaba aún de lo que iba a venir en nuestro Señor Jesucristo. 31:15. Dice, así ha dicho el Señor. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esto es citado, ¿sí? Y dice, para que se cumpliese esta profecía en Mateo, ¿verdad? Cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque quería exterminar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Aún eso estaba profetizando, ¿sí? Vamos a mirar ahí en el capítulo 23. Gloria a Dios. Capítulo 23. Dice, regreso del remanente. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché,
y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En sus días, por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. ¿No es esto también la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que está hablada por el profeta, verdad? Este varón que sufrió todas las cosas sin verlas, esperando, confiando. Como dice, fíjense, vamos a mirar Hebreos 11, mire cómo lo dice, lo hemos leído varias veces. En Hebreos 11, capítulo bien al final, 39 y 40. Gloria a Dios. Amén. 39 y 40. Dice, y todos estos, nos habla de toda la fe, de todo Abraham, Isaac, Jacob, Noé, de todos, ¿sí? De toda la fe, hasta de Rahab, de muchos. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, el descanso, el reposo, la salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? Todos profetizaron, hasta el rey David de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo vieron. Confiaron, creyeron y esperaron. Perecieron, pero lo tuvieron al final, ¿verdad? Y nosotros muchas veces que estamos al borde, que estamos esperando realmente el arrebatamiento, que nosotros sí ya vivimos en el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo ya vino, nos desmoralizamos y nos quedamos en la mitad y nos ahogamos en un charco de agua, ¿verdad? Porque el Señor dice que está con nosotros. Mire, busque Lucas 10. Vamos a ir a Lucas 10. Miren lo que dice propia boca del Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10. Vamos a leer versículo 21 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, esto era especial para los discípulos, le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entendemos lo que es la definición de la fe. La fe tiene que perdurar en el tiempo, ¿sí? Nosotros no podemos creer y perseverar un mes para ver si sucede o esperando que suceda. No, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. ¿No? El que persevera hasta el fin, ese será salvo, no de otra manera, ¿verdad? Entonces le dice a sus discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Cuánto habrán anhelado? Daniel, cuando quería ver lo que el Señor estaba hablando por su boca, y le dijo, anda, Daniel, no es para ti, no es para que tú lo veas, no es para este tiempo. Anhelaban ver eso y vivieron creyendo en la promesa del Señor y murieron creyendo en la promesa del Señor. Nosotros día a día nos cuesta mantenernos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, mantenernos en el pacto, mantenernos en la fe, mantenernos en la fuerza de seguir adelante.
mantenernos peleando con los caballos, no cansándonos con los de a pie, como le decía el Señor a Jeremías. Correte con los de a pie, te cansaste, ¿cómo pelearás con los caballos? Cuando viene la lucha espiritual ya estamos devastados por lo que vemos. Y muchas veces el diablo se vale de eso, de avasallarnos con lo que nosotros vemos, ¿sí? Porque luego en la lucha espiritual él nos hace pomada, nos pasea de un lado para el otro y estamos en estropajo, unas personas fluctuantes, inconstantes en la fe, ¿sí? Como le compartíamos, ¿verdad? Como las ondas del mar, llevadas para un lado y para el otro, porque el diablo nos tiene así. Y el Señor nos dice, yo estoy con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Esto es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que Él está con nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo el día de hoy? El Señor no busca perfección. Él es perfecto. El Señor no busca que nosotros estemos capacitados. Él nos capacita. ¿Cómo era David? Chico, joven, delgadito. Pero cuando el Señor venía en él, tenía fuerza. Él había peleado con los osos, con los leones. Él venció a Goliat, pero porque el Señor estaba con él, ¿verdad? ¿Cómo era Jeremías? Niño. Y se quebrantaba, y se cargaba. ¿Cómo era Elías? Eliseo. Todos, hombres, personas, seres humanos. Exactamente como nosotros. Pero el Señor estaba. Cuando el Señor está, Él nos respalda, Él sigue, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor pone algo que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Hay que hacerlo, Él está con nosotros. No tengamos miedo. Y si tenemos miedo, vayamos con las rodillas golpeando una con la otra, pero vayamos. Como le dijo el Señor a Jeremías en su llamado. Cíñete y anda donde yo te mando y vas a decir lo que yo te digo. ¿Por qué? ¿Cómo lo eligió Él? Desde antes. ¿Sí? Como lo dice, vamos a mirar ahí Jeremías 1 y ya vamos terminando. Gloria a Dios. Cuando le dice, gloria a Dios. En el Jeremías capítulo 1, versículo 5. Bendito el Señor. Amén. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La excusa de él fue que no sabía hablar y que era niño. Y ninguno de nosotros sabemos hablar. Y todos somos niños. Porque cuando arrancamos no conocemos niños en la palabra, niños inexperientes, ¿verdad? Un niño es alguien que no tiene mucha experiencia, no tiene mucha sabiduría, pero así arrancamos, con fe y firmeza en el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que hace la obra. Ahora dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nosotros muchas veces, si nos pusiéramos a analizar nuestra vida, muchas veces nos detenemos en todas las cosas que hemos pasado y que hemos sufrido, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me tocó aquello? ¿Por qué me tocó lo otro? Y no nos ponemos a pensar de todas las cosas que nos libró el Señor. No nos podemos a pensar de todas las veces que realmente estuvimos cerca de la muerte. Podíamos haber muerto y no estaríamos acá. Y si estamos acá, es porque el Señor tiene un propósito. El Señor nos rescató para algo. Seamos como Jeremías igual. Quejémonos, pero hagamos la voluntad del Señor. No seamos como Jonás, huyéndole al Señor, sino que enfrentemos lo que el Señor tiene para nosotros. Dejemos a un lado nuestras voluntades. Realmente dejemos a un lado nuestras voluntades y que sea la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Seamos como ese niño que se tira en los brazos del Padre confiado. El Padre carnal hasta lo puede dejar caer, ¿verdad? Cuando el niño está aprendiendo a caminar, uno le tira las manos y titubea, pero se larga, se termina alargando, porque confía en las manos que están delante. Bueno, el Señor es exactamente lo mismo, tiene las manos, no nos vamos a caer, y si nos caemos no nos vamos a morir, Él nos va a levantar, no va a permitir que nos venzan,
¿verdad? Él nos da la victoria. Entonces lo que nos dice el Señor es eso. Hay que movernos, hay que movernos. ¿Cómo quería el Señor que fuera su pueblo? ¿Sí? Alabanza, gloria para el Señor, frutos afuera, que se vean. Muchas veces ni siquiera es necesario hablar, que se vean, ¿sí? Compartir, no sé, lo que el Señor tenga que nosotros queramos hacer, pero hay que hacerlo. No que nosotros queramos, que Él quiere. Hacer lo que Él quiere, hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? El mensaje es este: el Señor está con nosotros. ¿Fácil? Puede ser que no, pero el Señor está. El Señor nos hace fuertes y nos guarda de todas las cosas, ¿verdad? Amén. Y si nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias te damos por tu preciosa palabra, Padre, por este aliento, mi Señor, que tú nos das, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora a convertirnos realmente a ti, de todo corazón, Padre. Reconociendo, sí, mi Señor, en cada paso nuestras debilidades, Padre, pero reconociendo también, Padre Santo bendito, tu grandeza, tu poderío, tu majestad, mi Señor. Reconociendo, Padre Santo bendito, que para ti no hay imposibles, mi Señor. Por eso ayúdanos a trabajar para ti, a servirte, a hacer a un lado nuestras voluntades y que sean las tuyas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y tú nos estés guiando, Padre, que no seamos como el caballo, como el mulo, mi Señor, que han de ser ensillados, Padre, para que se acerquen a ti, Señor, sino que realmente seamos obedientes y caminemos en pos de ti y en pos de tu santa voluntad, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, y te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, que nos capacites cada día para pelear la batalla en el campo espiritual, Señor, y ayúdanos a mirar con tus ojos, Padre, para que lo que vemos por delante no nos desmoralice, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén.